Bueno, continuamos con más María Delirio. Qué lindo el programa de hoy. La verdad que Gaby tuvo unos invitados de lujo y con esta última Miriam Ikonikov que nos estuvo contando todo sobre cocina y qué se puede comer ahora para las fiestas. Ya me abrió el apetito. Pero bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar de un tema de interés bastante importante. Estoy con Leticia Gauna, que es la delegada de la provincia de Corrientes del INADI. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Qué tal, Perla? Gracias por invitarme y bueno, la verdad que sí, nos dio un poquito de hambre nuestra invitada anterior. Claro, estábamos detrás del aire y decíamos, qué rico todo lo que está mencionando, así que vamos a llamarla a Miriam ahora para Navidad o para Año Nuevo, ¿no es cierto? Bueno, volviendo a nuestro tema, Leticia, ¿qué se entiende por discriminación? Bueno, este año hoy estuvimos presentando los datos del mapa de la discriminación en Corrientes. Justamente es un estudio que busca de alguna manera producir un diagnóstico en la provincia respecto a la percepción que tienen las personas acerca de lo que es la discriminación, ¿no? No se da un concepto específico, el concepto que nos propone la ley antidiscriminatoria, sino que se busca de alguna manera conocer qué percepciones tienen los vecinos y las vecinas de la provincia de Corrientes respecto a qué entienden por discriminación, ¿no? ¿Y desde dónde comienza la discriminación también? Desde dónde comienza, cómo lo vivencian, qué experiencias han tenido de discriminación. Bueno, la discriminación es todo acto que de alguna manera vulnere un derecho, tomando como excusas características de esos grupos, de otros grupos de personas o de personas como individuos, como por ejemplo su color de la piel, su identidad de género, su orientación sexual, su ideología, su religión, ¿no? Entre otras. Son excusas que se utilizan para poder segregar a otras personas, discriminar, vulnerar ciertos derechos fundamentales, como por ejemplo el acceso a la educación, a la salud, a la identidad, a la expresión, ¿no? Claro, como que también está muy relacionado al estatus económico también, ¿no? Claro, la discriminación por situación socioeconómica también es un tipo de discriminación. Recordemos que la discriminación siempre habla no de las personas que son discriminadas, sino de quienes producen el acto discriminatorio, porque esas personas son el problema, no las personas que son víctimas de discriminación porque se visten distinto, porque pertenecen a una situación socioeconómica determinada o a un género determinado, sino quien detenta el acto discriminatorio es donde nos centramos nosotros para poder hacer esos cambios culturales y también poner las alertas a quienes toman las decisiones, a distintos organismos del Estado, cuando estas situaciones suceden, ¿no? Que es el objetivo del mapa, Además, ¿no? ¿Quién no sufrió en algún momento un acto de discriminación o se sintió como perjudicado? Que creo que se da mucho en la escuela también, en la primaria, si mal no recuerdo. Y bueno, y ahora quiero que me cuentes también que está como muy de moda la palabra bullying, cuánto está relacionado. Creo que eso también ha ayudado bastante a visibilizar y a generar conciencia para no naturalizar la discriminación. Bueno, tomando lo primero que decías, de las encuestas surge que el 78% de los encuestados ha experimentado alguna situación de discriminación. Es un número importante. Es un número importante, digamos, ¿no? Muchos han presenciado la discriminación hacia otras personas, como también las han vivenciado. Y lo importante de esto es que en relación al mapa del 2013, que fue el último mapa de la discriminación que se realizó, ha cambiado también la actitud frente a estos actos de discriminación, ¿no? En años anteriores el porcentaje ha sido mucho menor respecto a qué haces, a la pregunta de qué hiciste ante un caso de discriminación o ante una situación. Muchas veces... Mirá vos, bueno, hay era un avance positivo, claro, entonces. es no meterse, ¿no? Y ahora sí, en cambio, o ha asistido a la persona que ha sido víctima de discriminación o ha hecho algo respecto a la situación
de discriminación en ese momento. Ya no es la actitud de mirar para otro lado, claro, y bueno, acá no pasó nada, o como a mí no me tocó, eso no me corresponde. Creo que hay un mayor compromiso y conciencia, pero al mismo tiempo también hay mayor agresión, me da la impresión, en las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales como ámbito es el que encabeza las estadísticas en cuanto a la pregunta en qué ámbitos suceden. Las redes sociales, las redes sociales están en el podio, digamos. Están en el podio. En el 2013 fue el ámbito educativo como en primer lugar. Este año está en el segundo lugar el ámbito educativo relacionado a esto que vos decís, de la discriminación en las escuelas, primaria, secundaria, pero también en las universidades. Y como en el primer lugar se encuentra lamentablemente las redes sociales, algo que no había surgido en el mapa del 2013. Claro, las estadísticas del 2013. Claro, en la estadística del 2013 no figuraba ni siquiera en el ranking, digamos, de los ámbitos las redes sociales. Yo creo que tiene que ver también con el crecimiento del 2013 a hoy. Claro. Ha aumentado el uso de las redes sociales. Impresionante, y también en los últimos años lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado. Yo estudiaba marketing en 2011, ni siquiera dábamos y pensábamos en las herramientas como Facebook, o sea, no estaban en el primer lugar, y hoy todo pasa por las redes sociales. Todo pasa por las redes sociales. Y bueno, y los jóvenes, bueno, son los que advierten o los que han sufrido mayor discriminación en estos ámbitos, pero también nuestro encuestado eran entre 18 a 74 años, pero la franja entre 18 a 55 coincide en que las redes sociales también tiene que ver con quienes utilizamos, ¿no? También las redes sociales. Claro. Es un ámbito que, si bien es positivo para el uso, para la difusión, esto que estábamos hablando anteriormente, claro, bueno, cómo podemos difundir otras cuestiones más positivas, pero también se ha convertido en un ámbito más donde se ejercen todo tipo de violencias y discriminación. O quizás es el escenario más visible de la discriminación, en este caso, porque bueno, queda todo registrado. Por ahí me parece que tiene que ver también porque la persona que realiza la discriminación está como detrás de un teléfono, una computadora, no lo hace cara a cara, digamos. Sí, además hay también como una laguna en tema de normativas para poder controlar, ¿no? Es algo muy, muy difícil de sancionar o de controlar, ¿no? Porque claro, tiene que ver con los Facebook o las cuentas son personales, digamos, nadie puede meterse a tu cuenta y decirte qué puedes publicar y qué no, claro, en lo básico, digamos, pero sí estas nuevas herramientas que se utilizan para promover estereotipos, como también para promover el odio hacia otros grupos de personas. ¿Qué penalidad, ¿no?, tiene una denuncia contra discriminación? Probatoria, ¿no es cierto? Nosotros, el INADI es un organismo consultivo de derechos humanos, nosotros recibimos denuncias por discriminación. El INADI lo que hace es emitir un dictamen, no es una sentencia, claro, es un dictamen, que el dictamen sí sirve como carga de prueba ante un juicio penal o civil, pero nosotros como INADI no imponemos una pena o una sanción. Sí, la denuncia penal por discriminación, sí, que eso se hace en la justicia, digamos, ¿no? Claro, eso es como sí tiene un procedimiento previo. Ustedes están para las consultas y las denuncias. El asesoramiento y las denuncias que promueven un dictamen, o sea, producen un dictamen de si el INADI dice hubo o no hubo conducta discriminatoria. Eso la persona afectada o el grupo de personas, paralelamente a eso, puede hacer su denuncia en el ámbito judicial, sí, y esto sirve como carga de prueba. Uno de los objetivos principales que tenemos también es el cambio cultural, que es esto, ¿no? Promover este tipo de herramientas. Totalmente. Que nos hagan ver, o por lo menos poner en la alerta qué es lo que está pasando, o qué es lo que está vivenciando nuestra población en materia de discriminación, y poder hacer algo para revertirlas, ¿no? Tal cual, este concepto de no naturalizar la discriminación en todos los aspectos, porque no solamente se discrimina agrediendo verbalmente a alguien, sino de muchas maneras, como hoy nos mencionabas. Y qué buena esta iniciativa que tuvieron con la UNE. Este es el primer año que hacen con ellos.
No, nosotros ya venimos haciendo con la UNE, este año fue la primera vez que hicimos con la Facultad de Derecho, con quienes también tenemos un convenio, que venimos haciendo distintas actividades de capacitación, pusimos en práctica un patrocinio jurídico gratuito para mujeres en situación de vulnerabilidad, que funciona en la Facultad de Derecho por Salta. Qué bueno. ¿Y cómo te comunicas? ¿Cómo bueno, llegás? En la Facultad de Derecho por calle Salta funciona de lunes a viernes de 8 a 12 el patrocinio jurídico gratuito, o si no se pueden acercar también al INADI, nosotros hacemos la derivación para el patrocinio. Lo que hace el INADI es hacer asesoramiento jurídico para los casos de discriminación, pero no todos los casos que se acercan al INADI tienen que ver con discriminación, muchas veces tienen que ver con otros tipos de trámites que tienen que ver con violencia de género, claro. Y los derivamos al patrocinio en el caso de que las mujeres no tengan los medios económicos como para pagarse un abogado, por ejemplo. Este año ya hay 100 causas más o menos en curso en el patrocinio jurídico para mujeres en situación de vulnerabilidad. Así que, bueno, eso también nos sorprendió porque fue puesto en marcha hace muy poco y está funcionando muy bien también el patrocinio. Luego, junto con la Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud, pusimos en práctica lo que son los consultorios amigables e inclusivos para el colectivo LGTBI, que está funcionando uno en el Hospital Llano y otro en Medicina Familiar de la Facultad de Medicina. Bueno, y esto también atendiendo a una demanda concreta que recibimos mucho en el INADI, las denuncias por discriminación por identidad de género u orientación sexual. Y una atención integral que no tiene que ver solamente, a veces nosotros vemos o se acercan a nuestro lugar cuando las personas ya han recorrido otras instituciones y no han encontrado respuestas, ¿no? Pero la atención tiene que ser integral y el acceso a la salud justamente es una de las barreras con las que se encuentran las personas del colectivo trans, justamente por las situaciones de discriminación de las que son objeto, ¿no? Permanentemente, ¿no? Sí, que nada tiene que ver con una atención necesaria. Claro, la salud es un derecho fundamental. Nadie se imagina ir a un hospital público y que no te quieran atender por tu aspecto físico o por lo que dice tu DNI, o cómo te autopercibís, ¿no? Esas son decisiones personales de la vida de cada uno y como seres humanos, como ciudadanos y ciudadanas tenemos el mismo derecho todos al acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿no? Totalmente. Leticia, y te pregunto, nuestra provincia, a comparación de otras, en nuestra provincia, en Corrientes, ¿se vive muchos casos de discriminación estadísticamente hablando? Estadísticamente hemos aumentado lo que tiene que ver en la delegación Corrientes, las denuncias, la recepción de denuncias, porque también, esto también lo muestra el mapa, ha aumentado el conocimiento de las personas respecto a la existencia del INADI. Claro, de las herramientas que tiene como para hacer valer sus derechos. El ciudadano o la ciudadana que no conoce primero sus derechos o que no identifiques que lo que te está sucediendo se llama discriminación o violencia, es muy difícil que vos puedas... Ahí estamos viendo el cuadro que me mencionabas. En primer lugar tiene a las redes sociales, en segundo al ámbito educativo, y el tercero creo que es el ámbito laboral, lo que dice. Sí, el ámbito laboral. Y la vía pública también. Ahí sobre todo las mujeres visualizan la vía pública como un espacio donde se sufre discriminación en los transportes. Bueno, ahí nos indican según los grupos etarios qué es lo que más vivencian, por ejemplo los jóvenes, el aspecto físico, el verse, el aspecto sospechoso que dicen. Claro, depende de la vestimenta. Bueno, acá estoy mirando que en cuarto lugar está la vía pública, como mencionabas, en el quinto están los medios de comunicación. Los medios de comunicación. ¿Y a qué refiere con medios de comunicación? Porque también serían las redes sociales. Sí, también, pero a medios de comunicación respecto a radios, diarios digitales, televisión, que replican estereotipos, ya sea claro, de género, desde un título hasta el tratamiento en sí, por ejemplo, de un caso de violencia, sobre exponer a las víctimas, ¿no? Dando esas fotos que a veces vemos tan desagradables circulando,
y que los propios, que quizás comienza como un acto de bullying Claro. entre pares, porque el bullying es un acoso entre pares, pero a veces eso mismo lo suben los medios, ¿no? Lo replican los medios, algo que es un acoso entre pares. Luego un medio de comunicación lo toma y lo replica, como vemos los videos. Claro, entonces, ¿dónde podemos denunciar o de qué forma y con qué inmediatez se realiza la respuesta, digamos, a una persona que dice, bueno, de repente voy en colectivo, sufrí discriminación, o en la vía pública y todos estos lugares y escenarios que vos mencionabas? Bueno, nosotros estamos funcionando en Vera 1401, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Sí. Nosotros tenemos dos mecanismos para accionar de acuerdo al caso. Uno es la denuncia directamente, recepcionar la denuncia, solamente con un formulario que le damos ahí o que está subido en la página del INADI. Lo pueden bajar y rellenar, es muy sencillo. Y la fotocopia del DNI, con eso se inicia la denuncia, digamos. La otra herramienta con la que contamos, que es la resolución rápida de conflicto a través de una gestión de buenos oficios, que muchas veces es la por donde quizás la herramienta más efectiva a la hora de resolver los conflictos que necesitan respuestas ya, digamos, Claro. ¿no? Que tienen que ver justamente con un pedido de gestión ante el INADI para que nosotros podamos mediar ante una situación de conflicto o de discriminación ante el acceso, por ejemplo, a un servicio o a un derecho. Por ejemplo, a veces las personas con discapacidad que les niegan sus pasajes. Claro. Bueno, eso quizás para una denuncia va a llevar otros tiempos y la persona necesita ya su pasaje, ¿no? Entonces tenemos esa otra herramienta que es la gestión de buenos oficios, Sí. que también, bueno, es donde nosotros hacemos el acompañamiento más cercano a las personas para que puedan acceder a ese derecho y que muchas veces tienen que ver a veces con los malos tratos, cuando uno va a hacer un trámite y se encuentra con el mostrador y que te dicen, no te explican o te dicen no, acá no es y así. Lo importante, ¿no?, de asesorarse y tener el conocimiento para no sufrirlo, ¿no? Bueno, como para ir cerrando, Leticia, primero que nada, muchas gracias por visitarnos, por venir al programa a generar un poco de conciencia con respecto a esto que es tan importante. ¿Y qué quieres decirle a la gente para cerrar, vos que trabajás hace tanto tiempo en esto, como para desnaturalizar un poquito el tema de la discriminación? Bueno, principalmente es que es importante que todas y todos podamos conocer cuáles son nuestros derechos y a dónde recurrir, que el cambio cultural que necesitamos lo podemos hacer no solamente de las instituciones, sino que es una responsabilidad desde uno, totalmente, de todos, y dejar de naturalizar o utilizar como chistes o como objetos de chiste, porque ahí es donde uno se convierte en el objeto del chiste a otros grupos que son diferentes a nosotros, ¿no? Hay cuestiones que ya no es gracioso que alguien se ría de otra persona por sus condiciones, por su forma de verse, por su lugar de origen, por su ideología, su religión, ¿no? Recordemos que para que haya un acto discriminatorio, que es lo último que se ve, que es la vulneración de un derecho, quiere decir que previamente hubo otras instancias que lo hicieron posible, que tiene que ver con esto, con la naturalización, ¿no? Creer que ese chiste es ingenuo, que ese chiste no hace un daño. Y así comienza, ¿no?, a naturalizarse las diferencias, pero siempre con una carga negativa en relación al otro que es diferente. Totalmente, ¿no? Así que a tener mucho tacto y cuidado con esa cuestión. Bueno, Leticia, muchísimas gracias nuevamente por visitarnos. La verdad que muy interesante el tema, te invitamos cuando quieras. Y nosotros vamos a ir a un corte muy chiquitito y ya volvemos con Gaby para despedirnos.